Hola, buenos días a todos en este lindo miércoles de septiembre. Es un gusto estar aquí conectada con todos ustedes. Y ¿saben qué me encanta? Que desde antes de que estemos empezando ya están saludando por aquí y eso me fascina. Gracias a todos por estar conectados el día de hoy en este tema tan interesante que traemos a la mesa. Muchas gracias, Tere, que siempre eres la primera en estar en estos lives. Saludos hasta España, Tere, un abrazo muy grande. Laura, me encanta que estés por aquí. Saludos hasta San Luis Potosí. Cindy, buenos días hasta Chile. Raquel, no, perdón, Roque, discúlpame, ya te estoy cambiando el nombre, Roque, hasta Cancún, Quintana Roo, buenos días. Guillermo, hola, ¿cómo estás? Jorge Lizárraga, saludos. Tenemos aquí a alguien que no podemos ver su nombre, pero muchísimos saludos hasta Querétaro. Arnaldo, hasta Perú, muchísimas gracias por estar con nosotros. Alejandro, desde Guatemala. Guillermo, desde Argentina, me encanta. José, Cancún. Qué placer estar con ustedes compartiendo este espacio tan genial. Muchísimas gracias por estar aquí. Luis Alberto, muchísimas gracias. Buenos días. Rosa López, buen día. Richard, saludos hasta Perú también. Raquel, buenos días. Y me encanta que estemos aquí interactuando, saludándonos. Aprovechen y hagan networking. Conecten con otras personas, vean quién comentó, vayan a visitar sus perfiles. Díganle, me encantaría conectar contigo porque te viene el live de Liz y eso seguro genera mucha más personas con quienes interactuar, conocer, platicar. Y en una de esas incluso puede ser tu siguiente jefe, compañero de trabajo, persona que va a trabajar contigo, etcétera. Entonces, muchas gracias por esta interacción, por este networking que estamos haciendo aquí. Y el día de hoy les tengo un tema que a mí me encanta y se me hace muy, muy interesante, que es cómo ser exitoso en los primeros 90 días de trabajo. Y para ello invité a una especialista, una coach de nuevos líderes, y déjenme darle la bienvenida a Ilse Rodríguez. ¿Cómo estás, Ilse? Buenos días. Hola Liz, buenos días. Gracias por la invitación y por el placer de estar acá compartiendo contigo y con todos ustedes. Buenos días para todos los que están conectados. Muchísimas gracias y saludos hasta Colombia, donde tú estás y que yo estoy en México. Muchas gracias, recibidísimos. Platícame un poquito, Ilse, ¿qué es lo que haces, a qué te dedicas para que las personas te conozcan? Vale, muchas gracias. Bueno, yo, como lo decías, Liz, soy coach de nuevos líderes y esos nuevos líderes, cuando uso ese término, me refiero a todas aquellas personas que están teniendo la oportunidad de liderar, bien sea por primera vez o bien sea porque fueron ascendidos por sus habilidades y competencias técnicas, pero que cuando se enfrentan a manejar un equipo y nunca lo habían hecho antes, a tomar decisiones, a manejar conflictos, tienen alguna serie de desafíos que es importante manejar adecuadamente. Entonces, yo tengo la fortuna de haber acompañado en los últimos 8 años más de 3.000 personas en situaciones muy parecidas, pero no solamente como en estos momentos de transición, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, sino incluso personas que quieren reinventarse, que quieren tener como una nueva versión de sí mismos en su hacer, en su trabajo, en su forma de manejar un desafío que tienen. Y entonces a eso es a lo que me refiero con acompañar a nuevos líderes, todas estas personas, o que literalmente son nuevos o novatos en este Ok. ejercicio del liderazgo, o que quieren renovar algo de sí mismos para trabajar mejor, para, digamos, cambiar el agobio por la tranquilidad, porque cuando a veces tenemos unos desafíos de nuestro trabajo, pues podemos llegar a preocuparnos, a tener estrés, preocupaciones, dudas, y eso se convierte en agobio. Entonces, lo que me encanta hacer es ayudar a las personas a cambiar ese agobio por tranquilidad con un proceso de aprender nuevas habilidades individuales. Y esto me encanta, está súper interesante porque esto de nuevos líderes implica transformación personal. Y no importa si alguien lleva 10 años teniendo gente a su cargo, ejerciendo liderazgo o más, Uh -huh. siempre es importante el autoconocimiento para renovarnos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y lo que pasa es que a veces
los seres humanos caemos en una trampilla y es que nos creemos que como ya tenemos ciertos años de experiencia o tenemos cierta edad, pues ya no necesitamos aprender nada nuevo ni necesitamos como actualizarnos. Y realmente el tema de crecimiento personal y profesional es continuo, nunca termina y es muy bonito poder acompañar a las personas a que se renueven en su forma de Claro. trabajar y liderar. Bien dice la frase, renovarse o morir. Exactamente, exactamente. Así es. Perfecto. Oye, Ilse, hoy tenemos un tema muy, muy interesante que a mí me encanta. Y lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué significa estos, o para quién aplica estos primeros 90 días de transición? Porque no solamente es para aquellos que están entrando a una nueva empresa con un puesto. ¿A quién más podría aplicar o hacer sentido esto de tus primeros 90 días? Los primeros 90 días, digamos que esto de lo que estamos hablando hoy me parece importante contextualizarlo y es que hay un libro cuyo nombre es ese, Los primeros Sí. 90 días, que de entrada les cuento a todos los que están por acá escuchándonos, si yo cuando tuve mi vida corporativa, que estuve 16 años trabajando, digamos, en empresas, en corporaciones, y tuve diferentes cambios de empresas, cambios de roles, etcétera, etcétera, hubiera sabido que ese libro, los primeros 90 días, existía, muy seguramente no hubiera cometido algunos errores, muy seguramente hubiera sido más exitosa, o por lo menos hubiera podido transitar esas transiciones de una forma distinta. Y, y para responder a tu pregunta, en este libro, el autor, que se llama Michael Watkins, que estudió qué es lo que pasa con las transiciones en las personas y en los líderes, encontró y más o menos llegó a categorizar que hay alrededor de 12 tipos de transiciones. Y es Ok. muy importante, 12. Y fíjate que tú decías, no es solamente cuando yo cambio de trabajo. Resulta que una transición, por supuesto, es cuando yo cambio de trabajo y estoy ingresando a una nueva empresa, pero una transición también puede ser cuando yo paso de tener un rol de especialista a tener un rol de generalista. Eso es una transición. Otra Sí. transición es cuando me muevo internamente dentro de la organización. Entonces antes estaba en un área y ahora estoy en otra. O hago parte ahora de un nuevo proyecto o de un equipo, pero sigo haciendo lo mismo que estaba haciendo antes. Esa es una Ujú. transición de las que el autor llama transiciones invisibles. Ok. La mayoría de los líderes desconocen ese tipo de transiciones que son invisibles y ahí es donde empiezan a tener algunas Mm, dificultades. ¿Qué otra transición también es importante considerar dentro de estas 12? Cambio de jefe. claro. Resulta que el cambio del jefe también es una transición para ti. Y de hecho, lo que se ha estudiado y se ha concluido es que más o menos cuando hay una transición, un cambio de una persona en una organización, ese cambio, tan solo ese cambio, impacta directamente a 12 personas a su alrededor, que tienen Ok. que adaptarse, que tienen que entender, que tienen que mm, eh, tomarse el tiempo de conocer a la persona, de entender qué quiere, cómo lo quiere, cuál es su estilo, y muchas veces no lo hacemos. Entonces, fíjense todos acá que una transición no es solamente cuando yo cambio de trabajo, sino cuando internamente ¿Hay algún movimiento? movimiento. Por ejemplo, hoy en día que las empresas cambian tanto y entonces hay fusiones, adquisiciones, esos también son momentos de transición. Me están cambiando las funciones, me están cambiando el alcance de mi tarea. Todos esos son momentos laborales que no debemos dejar pasar como si nada estuviera pasando, porque en efecto están implicando un cambio para ti y para la organización. Claro, y es tan importante darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo en la empresa, qué es lo que está sucediendo en mi área, con las diferentes personas con las que trabajo, jefes, directivos, etcétera, que implican este cambio y reestructura en mi manera de estar trabajando y entregando resultados. Así es. Y una pregunta muy importante sería, ¿por qué es relevante darnos cuenta de que en estos primeros 90 días, qué significa esta transición y por qué esos primeros 3 meses? Porque se vuelven un predictor. Es Mm, decir, de hecho, en este libro, el autor hizo unas encuestas y unas entrevistas y entrevistó más o menos 2.000 personas de recursos humanos ok. y les preguntó sobre el éxito de las transiciones y la conclusión a la que llegaron es que el 80% de estas personas de recursos humanos consideran que una buena transición
En ese periodo de 90 días, ahora, esto no es estricto, ¿no? También me parece importante que aquí estamos hablando de los 90 días, pero no es que al día 91 ya todo está como si nada, no. Claro. A la conclusión a la que llegaron es que un buen manejo, un buen automanejo en ese momento de transición es un buen predictor del éxito de ese líder en su trabajo en ese nuevo rol. Si no se maneja bien y adecuadamente esa transición, no es que se vaya a fracasar, pero va a ser más difícil lograr el éxito. Te va a costar más, seguramente vas a tener que reprocesar, tener información que necesitas volver a revisar, volver a hablar con las personas. Y entonces, pues digamos que la razón por la cual es importante es porque creemos que no está pasando nada cuando estamos en una transición. Eso era lo que me pasaba a mí. Yo llegaba y me ponía a trabajar, porque yo vengo a trabajar, y entonces pues empezaba a hacer, y realmente no me tomaba el tiempo de entender qué era lo que estaba pasando allí y qué era lo que estaba pasando conmigo en ese cambio propio, en ese cambio. Entonces, digamos que la razón por la cual es tan importante es esa. Es un predictor del éxito. En la medida en que se atiendan adecuadamente esos momentos de transición, vas a aumentar la probabilidad de que tu éxito en ese nuevo rol pues sea mayor. Claro, qué interesante. Y me acuerdo que un cliente me dijo, es que cuando yo entré a trabajar a mi empresa anterior, o como lo que los demás percibieron de él era, y entonces no me acuerdo exactamente cuál era la palabra, pero lo catalogaron como una persona rígida y estricta. Y lleva ya más de 2 años ahí y no se ha podido quitar esta etiqueta de rígido y estricto. Y es Entonces, que ¿cómo puede eso que tú suceder? dices, dicen por ahí que no, ¿cómo es que es el dicho? Tú de pronto si lo digo mal me ayudas a corregirlo. No hay una segunda oportunidad para una buena impresión, una primera Sí. buena impresión. Y precisamente ese periodo de transición, esos 90 días de los cuales pues nos habla este autor, es ese momento para generar esa buena impresión, porque la gente te va a estar observando. No Sí, solamente tu jefe, no solamente las personas de recursos humanos, el resto de personas te van a estar observando. sí. Y por eso es importante prestar atención a cómo yo puedo hacer una adecuada lectura de la situación de la empresa y cómo me gestiono yo frente a eso, porque fíjate que lo que le pasó a tu cliente es muy usual. Generan un colega mío lo llamaba como cachos o aureolas, y entonces nos ponen esa aureola y nos quedamos con esa imagen, o nos ponen esa imagen del cacho y entonces ahí nos quedamos con eso. Por eso es muy importante ser cuidadoso al respecto. Sí, ¿y cuáles son los peligros potenciales o errores más comunes que pueden estar sucediendo? O sea, puede ser esto de que me estén etiquetando como alguien que tal vez no soy porque fue una primera impresión errónea. ¿Qué Ujú. otros errores pueden estar ocurriendo en esos primeros días? Bueno, el primero es pretender que nada está pasando. El ¿Ok? primero es hacerte cuenta que aquí nada está pasando, que yo tengo es que trabajar y ya. Entonces, ese es el primer error, esa es la primera trampa en la que caen las personas. Otra trampa es llegar a hacer, llegar a trabajar, Mm, llegar a empezar a mostrar qué pueden hacer, qué pueden ejecutar. Y no es que eso no se deba hacer, finalmente para eso estamos, pero claro, lo que hay que buscar es un justo balance, porque muchas veces si tú llegas a hacer o a imponer o a querer poner tu idea porque tú lo hacías así antes, pues eso puede chocar con la cultura de la organización, con las ideas que han trabajado antes, y eso obviamente pues te pone a ti en una posición donde van a decir, pero ¿y este por qué está opinando y está diciendo que hagamos esto si ni siquiera sabe cómo se hacen las cosas aquí? Otra sí. trampa es, por ejemplo, aferrarte a lo que ya sabes, y eso pasa mucho con Mm, estos líderes, sobre todo que son técnicos, que como sí. son tan buenos en lo que hacen desde lo técnico, se aferran a eso como su estandarte para ser exitosos. Y resulta que hay una frase que yo repito bastante cuando estoy en formaciones con nuevos Ujú. líderes y demás, y es que las habilidades técnicas que te han hecho ser exitoso y que te han hecho llegar hasta donde estás en tu camino de crecimiento, esas mismas habilidades son las que te pueden hacer fracasar. Ok. Entonces, fíjense para todos que
que no se trata de aferrarse a que yo ya como sé cómo se hacen las cosas, yo ya tengo X años de experiencia y así es como se hacen, ese es un error en el que se cae. También el manejar la relación con el jefe. No Ok. hacer un adecuado manejo de la relación con el jefe. Y una de las trampas y uno de los errores más grandes es esperar y pretender que sea el jefe el que se encargue de mí, Ok. de contarme, no. Lo que hay que hacer es hacerse cargo de generar la relación con el jefe, no esperar a que él te busque, te diga, no, hay que hacerse cargo de esa relación. Y otro error que se comete es o alejarse del jefe o Ujú. acercarse a él solamente cuando hay problemas o dificultades. Claro. Porque ahí tu jefe se va a llevar una idea de ti frente a eso. Entonces, por eso uno de los ítems más importantes es el no tomarse el tiempo ni prestarle la atención suficiente a generar una relación con el jefe. Claro. A mí me sorprende enormemente cuando yo estoy en sesiones individuales y yo les pregunto a las personas que tienen dificultades con su jefe. No, es que es muy exigente, es que no entiende, es que me manda mucho trabajo al tiempo, es que. Y entonces yo les pregunto, ¿tú ya hablaste con tu jefe sobre cómo le gusta a él trabajar? Ay, no. Ah, y es que mi jefe no me responde los correos. Ok, ¿y tú ya hablaste con tu jefe sobre cuáles son sus tiempos, sus propios tiempos para responder el correo? Porque para ti pueden ser unos tiempos, pero para él puede tener otros. Las prioridades, cómo nos vamos a comunicar, qué puedo decidir y qué no puedo decidir. Esa es una de las mayores trampas y es no preocuparse por generar una adecuada relación con el jefe. Otro error es seguir cuando es el caso, por ejemplo, de una promoción interna. Ujú. Otro error es no soltar las tareas que uno estaba haciendo en el Mm. trabajo anterior. Y entonces estoy haciendo las dos cosas al tiempo, pero me quedo ahí. Y muchas veces las empresas mismas propician esto, ¿no? Porque no han conseguido la persona o lo que sea, Sí. pero lo que sí debemos saber es que eso es una trampa. Eso es una trampa Claro. porque si tú no sueltas lo que estabas haciendo antes, pues va a ser más difícil para ti, te vas a demorar más en Sí. lograr generar victorias tempranas. Y ese es otro error que se comete y es no asegurarse en un acuerdo con el jefe qué espera él de ti y cuáles Mm. pueden ser esas victorias tempranas que pueden hacer que tú te posiciones. Y las victorias tempranas no las defines tú, las defines Ok. tú en compañía de tu jefe. Él es el que sabe qué es lo que puede hacer que en la empresa digan, wow, valió la pena que esta persona esté acá. Entonces, fíjense que hay un montón de trampas y son un montón. O sea, yo acá tengo una lista y se las podría leer, pero acá, digamos, he como recapitulado las que Las más son como importantes. las más importantes. Ujú. Eso está muy interesante. Yo recuerdo que hace ya varios años que entré a trabajar a una empresa, yo sentía que todo iba muy lento y que necesitaba como mucha burocracia de pedirle permiso a los directivos para hacer las cosas. Y entonces yo iba a hacer un proceso de estudio de clima laboral a nivel nacional. Y entonces ya me habían dicho que sí, verbalmente. Yo dije, pues ya empiezo, ¿no? Entonces, ¿qué me detiene? Ya me dijeron que sí. Y entonces empecé con la primera llamada y una persona que también era de recursos humanos me dijo, no, ¿qué haces? ¿Por qué empezaste? Y yo, pues porque ya está el proyecto. No, es que falta que el directivo apruebe todas las preguntas que les vas a hacer a las personas y no sé qué. Y yo, pero sí ya me dijo que sí, ¿no? O sea, y entonces ahí viene esta adaptación a la manera que tienen de hacer las cosas en la empresa y que yo por ser muy activa y querer hacerlo rápido, me veían mal el brincarme estos pasos o procesos que para mí ya me había dicho que sí, pero que faltaba la burocracia del correo electrónico oficial donde dijera, están revisadas estas preguntas o lo que iba a hacer, ¿no? Así es, ese caso, y gracias por compartirlo, es algo que, guardadas las proporciones, se puede presentar de muchas maneras. Claro, Y eso también puede pasar por otro error que se comete y es ignorar lo que se llaman como las relaciones horizontales. sí, Porque yo puedo tener claro mi jefe que espera, si tengo un equipo puedo tener conversaciones con ellos, pero resulta que hay otros públicos de interés que son claves.
que yo debo generar una buena relación con ellos, que debo generar credibilidad con ellos. Entonces, creo que no desconocer que hay unas personas que te están observando que son más que tu jefe o la línea de reportes directos tuyos, que hay unos pares de otras áreas funcionales, de otros procesos de los cuales tú vas a aportar, que son transversales y demás, que también es importante que generes credibilidad con ellos. Y eso es algo que a veces se olvida, porque pues uno dice, no, pues aquí el que tiene que verme bien es mi jefe, y resulta que hay otro tipo de personas que de hecho hay personas que tienen un gran poder sobre el jefe. Entonces, con esas personas, claro, hay que generar una buena relación para que tengan una buena impresión tuya y eso pues le llegue a tu jefe, si es que tienen una buena relación con el jefe. Sí, yo me acuerdo que en otra empresa me vino a la mente otra situación en que la asistente del presidente ejercía muchísima influencia sobre los directivos, obviamente sobre el presidente, y ella era la que podía poner trabas hacia arriba o abrirte las puertas para incluso una reunión. Así es. Por eso también es importante identificar quiénes son esas personas Sí. clave. Y usemos acá la palabra poder, aunque como tal no es poder, pero hay personas, o sea, un portero en un edificio es una persona con un altísimo poder y no necesariamente jerárquicamente es ni el que más educación tiene, ni el que más títulos, la recepcionista, las asistentes o las secretarias de los altos ejecutivos son unas personas con un poder gigantesco. Y si uno desconoce eso, imaginémonos un ejemplo, yo entré a donde un vicepresidente directamente y pues sí, el vicepresidente me recibió en su oficina, pero la secretaria que está ahí enfrente se dio cuenta que no, que me la pasé por encima. Esa persona si quiere, de ahí en adelante te coge entre ojos y te cierra las puertas. Sí. Entonces es bien importante identificar, tomarse el tiempo en este momento de transición, identificar quiénes son esos actores clave y generar credibilidad con ellos. Está fabuloso, me encanta este tema. Ya están surgiendo algunos comentarios. Vamos a leer un poquito qué es lo que nos están diciendo. Nos dice, creo que aquí este comentario es de Patty. Yo sí he hablado con mi jefe. Me dijo que era su mano derecha y me ascendería al siguiente nivel. Y 2 días después dejó de hablarme y de delegarme trabajo. Le pide a otros que me pidan el trabajo. ¿Aquí qué procede? Qué situación tan interesante. Sí. Lo primero que se me ocurre decirte, Patti, es que la actitud de esa persona, de tu jefe, pues habla más de él que de ti. Entonces, ahora, ¿qué te correspondería a ti? Buscar conversar con esa persona. Tener una reunión. Sí, tener una reunión, tener una conversación sobre qué es lo que está pasando, pero hablándolo desde ti. No desde lo que él está haciendo, porque ese es otro tema, cuando a veces tenemos que tener conversaciones en las que son difíciles, no cuando llegamos, exactamente, si llegamos a acusar, a decir, es que usted, el otro se va a sentir atacado. Por supuesto. Pero si tú hablas, buscas un espacio de conversación con tu jefe y lo hablas desde ti, desde lo que tú estás viviendo y sintiendo, pues entonces el tono de conversación cambia. Ahí lo que yo te diría es, busca una conversación con tu jefe. Por supuesto. Nos dice Ulises, cuando entras a una empresa llegas fresco y detectas oportunidades o buscas romper la inercia que aparenta ser, hacer estos cambios. Ay, se nos fue Ilse un segundo, pero bueno, voy a terminar de leer este comentario. Pero muchas veces, como dicen en los primeros meses, se va entendiendo cómo funcionan los procesos y burocracias. Y efectivamente, Ulises, a veces una mente fresca cuando llega a un nuevo ambiente, una nueva empresa, una nueva área, es más fácil que esa mente fresca pueda detectar esas oportunidades, pueda detectar esos problemas que están sucediendo y digas, quiero cambiarlos. Y está fabuloso que vengas con esa intención de cambiarlos y con esa observación. Lo que a veces sucede si queremos hacer cambios tan bruscos, que sea de un momento a otro, decir, vamos a cambiar todo, está mal lo que están haciendo, esta es la mejor manera de hacerlo, puede ser que no sea tan fácil que ellos acepten este cambio. Ya regresó Ilse.
Listo, aquí Sí, estás. qué pena, discúlpenme, me sacó esto, no sé por qué. No te preocupes, no te preocupes. Estaba leyendo el comentario de Ulises donde dice que cuando entras a empresas llegas fresco y detectas estas oportunidades o buscas romper la inercia, pero muchas veces, como dicen, en los primeros meses se va entendiendo cómo funcionan los procesos y burocracias. Es decir, no cambiar de manera brusca o decir lo están haciendo mal, Ujú, porque las personas se van a sentir también atacadas, es decir, es que siempre lo hemos hecho así. ujú, ujú, Y tampoco sabes si esa propuesta que tú llevas ya la implementaron y no funcionó, ujú, ¿no? mm. Entonces, hacerlo con con esa observación antes de actuar. Así es, y yo creo que lo que aplica ahí es un poco como de balance y equilibrio entre proponer, Ujú, pero también escuchar. claro, Porque muchas veces cuando en el caso como nos cuenta Ulises, detectas que hay oportunidades o que hay problemas, eh, y de pronto tú los haces muy explícitos es mm, decir, los verbalizas, de claro, alguna manera los otros van a entender que tú estás criticando lo que ellos han venido haciendo. sí, Entonces, el tema es cómo tú escuchas, pero también propones como en un justo balance, porque si no, vas a caer en otra trampa que es desconocer la cultura y claro, entonces ahí te empiezas a encontrar con una cantidad de detractores frente a tus propuestas. sí, y te van a ver como la persona que no entiende Ujú, la cultura, no entiende la manera de hacer las cosas. así es. Nos dice Juan, o Jean, perdón, Jean. Podría comentar que dentro de una planeación existen bastantes factores para lograr ser exitoso en los primeros 90 días de trabajo, pues depende no solo de un equilibrio mental, emocional y físico, sino que también depende de las circunstancias que permitan mantener un ambiente laboral de enlace en todas las partes, sin descartar la inclusividad de la participación del equipo de trabajo. La escucha activa mantiene la retroalimentación de los objetivos. Si esto es lograble, se puede hacer. Bueno, ya se cortó un poquito el comentario. No, y nos comenta aquí como complemento. Cuando un jefe no inspira confianza, significa que no existe enlace de interactividad y requiere tiempo para lograrse una comunicación. Primero se debe lograr interactuar y entender la postura que confiere a la empresa. Si no coinciden los valores o actividades, significa que alguno de los dos está interfiriendo en los intereses de la empresa. Es muy interesante lo que Jan nos comenta y es dos cosas, la importancia de la comunicación, la Ujú. importancia de tener esas conversaciones, de hacerte cargo de tener esas conversaciones con tu jefe y también de detectar si de pronto hay cosas en donde tú te empiezas a dar cuenta y estoy hablando del tema de los valores, Ok. que de pronto los valores que empiezas a ver cómo se evidencian, las formas de actuar de algunas personas no van contigo o Ujú. son incoherentes con lo que se promulga en la empresa, es importante que tú le prestes atención a eso también, por una razón, y es que no sé si a ustedes les ha pasado, a todas las personas que nos están viendo o a ti misma, Liz, y es que pensamos que los periodos de prueba son unidireccionales. Claro, Pensamos que entonces claro. yo soy el que tengo que hacer las cosas bien, me hicieron un favor al contratarme y entonces yo tengo que mostrar que sí puedo, que soy competente para que vean y yo pase el periodo de prueba. Pero resulta que las empresas también. O sea, el periodo de prueba Por es supuesto. bidireccional. Yo tengo que decidir si quiero estar ahí. Exactamente, exactamente. A mí me pasó una vez cuando hace ya tal vez unos 10 años que me retiré de un trabajo por una situación que estaba asociada precisamente a valores. Me di cuenta que ahí había unos temas que eran fundamentales para mí y me Sí, fui a otra empresa. Y a los 20 días me di cuenta que era lo mismo. Y entonces yo dije, no, o sea, creo que sí es una posibilidad yo de decidir si este es mi lugar o no. Y, y pues digamos que en ese caso yo no lo dije así, pero la empresa no pasó el periodo de prueba para mí. Y eso es importante también que lo tengan en cuenta las personas que están en un proceso de transición. por supuesto. Y fíjate que esto es algo que le digo mucho a mis clientes. Cuando tú estás desde la entrevista decidiendo si quieres, eh, si te gusta la empresa, tú eres el que tiene el poder de decidir. Tú eres el que puede hacer preguntas Ujú, retadoras a tu futuro jefe para saber si tú quieres trabajar con esa persona, para saber si
su manera de trabajar y tu manera de trabajar pueden ser compatibles. Su comunicación y tu comunicación pueden ser fluidas. Si tú quieres trabajar en esa empresa y no nada más aceptar un trabajo por el hecho de que te digan si estás contratado, sino uno tomar esa decisión, y esa decisión puede ser en cualquier momento, desde la entrevista hasta, como bien dices, en esos primeros días, poder decir, no es la empresa en la que quiero seguir trabajando y muchas gracias, adiós. Sí, es que se vale, o sea, Por se vale, supuesto. es que las relaciones laborales son, insisto, de doble vía Sí, y por supuesto, a uno cuando está en procesos, bueno, yo hace muchos años no hago procesos, no estoy en procesos de selección, pero típicamente uno cree que es que solamente me van a entrevistar a mí y no, tú también tienes que entrevistar a esas personas con las que potencialmente vas a llegar a trabajar. claro, Eh, y aun cuando pasen para ti ese proceso de entrevista, cuando ya entras y también, empiezas en ese momento de adaptarte a esa situación, a ese contexto, a ese jefe, también tienes que tener la capacidad de observar qué es lo que está pasando ahí y si eso está bien para ti. por supuesto, por supuesto. Fíjate, nos Ujú. hace un comentario Francisco muy interesante. Dice, yo entré hace 3 meses a mi actual empleo. Llegué con inercia y me frenó la burocracia que existe. Ahora que los resultados han estado lentos, me catalogan como poco eficiente. Sí, porque, y digamos que ese es el tema de desconocer un poco la cultura. La cultura en las empresas es cómo se hacen aquí. Hay unas empresas que son muy rápidas y muy ágiles, pero hay unas que tienen mucha burocracia. Y Ujú, si tú llegas con inercia, con una velocidad que desconoce eso, pues digamos que vas a chocar y lo más fácil para ellos vas a ser, pues decir, no es que fuiste tú. claro, echar la Ujú. culpa al nuevo. Exactamente, echar la culpa al nuevo. Pero ahí también es importante nuevamente el tema de escuchar y preguntar y ser curioso en relación con todos esos temas burocráticos. ¿Qué se Sí, puede, a quién no me puedo yo saltar? ¿Qué exacto. procedimiento no debo hacer? Y es que muchas veces también pasa que las empresas hacen unos procesos de inducción que se quedan cortos. Ujú. Y entonces por eso en ese proceso de inducción, por más que uno está recibiendo mucha información, uno lo que debería hacer es preguntar también mucho, preguntar, preguntar, preguntar. Claro, Ujú. claro, claro, eso está fabuloso. Desde antes, desde el primer día y o decir qué es lo que puedo hacer. Me gustaría hacer este proyecto en tales fechas, pero siento que, ¿no? O sea, platicar con el jefe y expresar esas inquietudes. ¿Qué puedo hacer para que se logre en esta fecha? ¿Cómo puedo apoyarme de estas personas para acelerar el proceso, etcétera? Así ¿No? es, así es. Hay un montón de preguntas muy interesantes. Me gustaría enfocarnos un poquito en la parte de los jefes. ¿Qué puedo hacer para que se... Ay, Ay, perdón. se escuchó un... Ya, 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 perdón, Ya, perdón. ok, no te preocupes. Teníamos ahí ruido de fondo. Me gustaría platicar un poquito de los jefes. Hay varias preguntas que hablan de eso. ¿Cómo generar una buena relación con un jefe que no genera confianza? O hablar en general de los jefes. ¿Qué tipo de interacción? ¿Cómo podemos conocer al jefe? ¿Qué tipo de conversaciones y preguntas, como bien dices, podemos tener con los jefes para generar esta buena dinámica laboral? Chévere, esas preguntas son muy pertinentes y acá lo que les quiero compartir es que la responsabilidad de generar la relación con el jefe es tuya, no de tu jefe. Insisto en eso. Claro, claro. Entonces, lo primero que hay que hacer o que deberías hacer es hacerte cargo tú de generar esa relación y para eso tendrás que buscar espacios con él, para eso tendrás que ser explícito al respecto, porque a veces nos acercamos a hablar con nuestro jefe, pero ni siquiera somos suficientemente claros en qué Mm, es, para qué yo estoy buscando a esa persona. Entonces, yo quiero alinear expectativas, yo quiero conocer su estilo. Entonces, claro. preguntas típicas e importantes y acá tomen papel y lápiz las Ujú, personas que están como queriendo tener esas conversaciones con el jefe. sí, Preguntas que recomienda esta metodología de los primeros 90 días es básicamente conversaciones asociadas a los objetivos, ok. a los recursos disponibles, Ujú, al estilo de trabajo y del jefe
y a tu plan de desarrollo. Ok. Entonces, por ejemplo, una pregunta importante en relación con los objetivos que la mayoría de la gente no hace Ok. es, ¿qué esperas de mí? Por supuesto. Expectativas. Exactamente. ¿Qué esperas de mí? Es una Ajá. pregunta tan obvia que precisamente por la obviedad la pasamos de largo y nunca la hacemos. Yo nunca la hice, o sea, Claro. yo acá lo confieso con mucho, digamos, aprendizajes al respecto. Yo estuve más de 15 años trabajando en empresas y tuve jefes y cambié de empresas y cambié de jefe y nunca le pregunté a mi jefe, oiga, ¿usted qué espera de mí? Claro. Y entonces como yo asumo, y hablo por mí, Sí. que el otro lo que espera de mí es esto, pues yo Ujú. arranco a hacerlo. Y la mejor manera de ganarse problemas o dificultades en la vida es asumir algo. Claro, claro. Entonces, ¿qué esperas de mí? ¿De qué Sí. manera yo te puedo ayudar? ¿De qué manera, desde lo que yo sé, hago, desde la razón por la cual estoy acá trabajando con usted, querido jefe, cree que yo le puedo ayudar? Y es que aquí hay un tema muy importante y es que finalmente todos trabajamos con una razón de motivación. Ujú. Y una de las mayores como elementos de motivación que alguien puede sentir es saber que está generando un impacto positivo en otra persona. Sí. Y ese impacto positivo empieza por el jefe. ¿Cómo Ujú. yo, desde lo que sé, hago, aporto, puedo tener un impacto positivo en mi jefe? Entonces, Claro. eso hay que preguntarle, ¿cómo le puedo ayudar? ¿De qué manera cree que yo le puedo ayudar? Entonces, ¿qué espera de mí? ¿En cuánto tiempo? Digamos que ahí es importante. También Ujú. conversaciones sobre los recursos, Por porque supuesto, yo puedo ¿con qué llegar y cuento? creer que yo, por ejemplo, que trabajé en marketing muchísimos años, entonces yo podía llegar con mis ideas de trabajar en una empresa de consumo masivo donde había unos presupuestos gigantescos para inversión en marketing y después pasé a una empresa de autopartes donde el tema de marketing era como no tan importante y luego el presupuesto era menor, pero si yo no sabía cuánto, de qué recursos disponía, pues iba a ser muy difícil para mí y incluso si yo no Por hablaba de eso supuesto. previamente me iba a generar frustración. Sí. Entonces, ¿con qué cuento y con qué no cuento? ¿Hay equipo de apoyo? ¿No hay equipo de apoyo? ¿Otras áreas de apoyo? O sea, recursos disponibles. El estilo, otra conversación que hay que tener con el jefe es, eh, ¿cómo se comunica usted, jefe? Claro, ¿cómo te gusta ¿Cómo? Exacto. que se acerquen a ti? ¿Prefieres que lo hagan en una reunión casual a la hora del café o la comida? ¿Prefieres que agende en tu calendario una cita? ¿Prefieres hablar en la mañana y ver todos los asuntos o hasta la tarde antes de irnos? ¿Prefieres por correo electrónico, por WhatsApp, por llamada? Ujú. Te puedo estar interrumpiendo con cualquier duda o no. Y fíjense que lo que Liz ha dicho son todas preguntas, Claro, que el truco acá es hacer las preguntas y no asumir. sí, sí. Porque para mí puede ser importante y urgente. Si yo le mando por WhatsApp, pues eso para mí es algo que es importante y urgente, pero resulta que para él no, Y porque nunca eso checa tu y WhatsApp. nunca chequea su WhatsApp o nunca chequea su correo y entonces ahí empezamos a tener choques. Entonces, esa conversación sobre el estilo, cómo nos vamos a comunicar es muy importante. Y por último, el otro tema de conversación es el plan de desarrollo. Claro. Es decir, ¿qué expectativas puedo yo tener realistas en cuánto tiempo? Y obviamente uno no debe abordar todas estas conversaciones al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Porque eso es como llegarle al jefe con la lista de mercado. Y no, ese es otro de los errores también que se cometen en un momento de transición y es Claro, llegarle al jefe con una lista de mercado. Esto, sí, esto, 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 y pues la lista es larguísima y entonces ahí pues se abruma. Estas cuatro temáticas de las que les acabo de hablar se deben atender paulatinamente. Casi que en ese orden les diría, primero objetivo, recursos disponibles, estilo y desarrollo, plan de desarrollo, pero no todas al tiempo. Eso lo puedes hacer en los primeros 90 días. Para eso tienes claro. 90 días. Sí, porque no voy a llegar el primer día a preguntarle: "Oye, ¿y cómo puedo crecer y tener el siguiente puesto? O, ¿cómo puedo tomar una capacitación?", y no sé qué. Tú dices: "Bueno,
estás en tu primer día, esta pregunta no aplica hoy. Exactamente. Yo creo que acá también uno tiene que utilizar mucho el criterio, ¿no? Y entonces, Sí, ¿cuál es el mejor momento para hacer las preguntas? Pero lo que claro. no, es decir, lo que es un error y puede llevarte a que tu transición no sea Sí, exitosa es no hacer esas preguntas, no tener esas por supuesto. conversaciones. Por supuesto, sí. Mm. Y tenerlas listas, porque yo diría, hagan una lista con todas sus preguntas, 20, 30, 50 preguntas, y entender en qué momento puede ser Ujú. buen momento para preguntarlo. E incluso yo les diría, algunas de estas preguntas vale hacerlas antes de que me contraten, en la entrevista. Así es. Regreso a lo mismo porque a veces, si no le pregunto a mi futuro jefe, ¿cómo te gusta trabajar a ti? Puede ser que ahí haya un clic o ahí haya un, híjole, no me gustaría trabajar con esta persona. Ujú, ujú. Pero tener esa lista de preguntas siempre, antes, ya que estoy empezando, y saber en qué momento las voy a hacer. Así es. Lo peor que No, podemos hacer es omitir. por supuesto, Ujú. por supuesto. Sí. Nos dice Edmundo, hola, qué gran tema están tratando. Las personas que influyen de alguna forma en tu jefe determinan en gran medida el éxito que puedes tener en la misma, por lo que es importante escucharlas para estar bien con tu jefe. Y algo que quería platicar contigo es el tema de los compañeros y otras personas que influyen, que hace rato lo tocamos. Y aquí nos dice Francisco un comentario muy interesante. Cuando recién entró un nuevo elemento, llegó a querer brillar pasando por encima de todos y golpeando a quien se le pusiera enfrente, y en su afán de sobresalir trabajó y trabaja con malas prácticas. Y lo peor es que logró colocarse como favorito de los jefes. Qué difícil situación, ¿no? Qué difícil situación. Sí. Y nuevamente, Francisco, te digo, como le dije a una persona ahora, eso habla es de esa persona Por más que supuesto. de ti o más que del resto. Y finalmente, pues hay que tener un sentido crítico para saber hasta dónde yo puedo convivir con eso y me adapto a eso, o de Claro, pronto yo no estoy de acuerdo con eso y pues bueno, hay otros caminos. claro. ¿Cómo podemos entender cómo funciona la cultura, cómo funcionan las personas, la influencia que puede tener mi par, o como decíamos hace un momento, la asistente, o la persona que está a mi cargo también? ¿Qué influencia tiene? Porque tal vez esa persona ya lleva ahí 10 años trabajando, 5 años trabajando, y tiene más influencia que pudiera ser mi propio jefe, ¿no? ¿Cómo poder entender esta cultura? ¿Cómo se mueven las cosas? ¿Qué tan rápido va? ¿Qué tanta burocracia hay? ¿Qué consejos puedes dar en este sentido? Yo creo que voy a ser un poco repetitiva, pero es preguntar. Sí, Y acá, digamos, la condición diferente es escuchar. ok. Escuchar atentamente y escuchar lo que se dice entre líneas, Ujú. ¿no? Porque también a veces hay personas que dicen algo, pero que en el fondo nos están queriendo decir es otra cosa. Y lo otro es también, si puedes, eh, averiguar quiénes son esas personas clave para Claro, los procesos, quiénes son esos decisores de compra, quién es esa persona que si tú no la tienes, digamos, en el bolsillo, como se dice aquí en Colombia, te va a torpedear cualquier cosa y acercarte. claro. Pero el tema es escuchar. Aquí un poco la recomendación es ser muy curiosos, aprovechar el momento de ser el nuevo Ujú. para preguntar todo Preguntar. y escuchar atentamente. Después ya no vas a ser el nuevo y ya no va a ser tan fácil para ti preguntar. Y sobre todo, escuchar Claro, y claro. observar también. Tengo una pregunta que pudiera hace 2 años no surgir, pero hoy sí. Después de la pandemia han surgido mucho más estos trabajos de home office, de trabajo a distancia, de que me contraten desde otro país y yo esté trabajando acá. ¿Cómo poder entender la cultura y la manera de hacer las cosas si toda la comunicación es vía una computadora y no estás presencialmente en una oficina? Qué buena pregunta. Yo lo que te diría es, puedes observar qué pasa, por ejemplo, cuando se hacen encuentros de equipo y grupales.
se abren las cámaras, no se abren las cámaras, la comunicación que se da en esas reuniones es formal o informal. Digamos que ahí el tema es buscar hacer lo mismo de lo que estábamos hablando con el componente de virtualidad. Entonces, yo creo que el tema es lo mismo. En cuanto a interacción, finalmente la cultura la construyen las personas. Sí. La cultura es cómo se hacen las cosas aquí, en esta empresa. Entonces, pues la forma de identificar es que tú estés, bueno, de un lado preguntando, insisto, pero también observando qué pasa. ¿Qué pasa si la gente llega a las reuniones, llegan tarde, llegan temprano? Eso es la cultura. Claro. Eso es la cultura. Y entonces ahí tú te puedes dar una idea de cómo funcionan, respetan los tiempos, empiezan a tiempo, no terminan a tiempo, las reuniones se extienden, se le meten a uno en la agenda. O sea, ¿qué es eso que pasa ahí? Y eso pasa independientemente de si estamos en un entorno de virtualidad o en un entorno de presencialidad. Claro, claro. Y también puede ser cómo se comunican por chat interno, porque seguro hay un chat interno, en las reuniones, por mails, te llegan mails diciendo cosas que se pueden platicar en los chats o por correo electrónico, a quiénes están copiando en los correos electrónicos, cómo lo dicen, cómo piden las cosas, ¿no? Y ahí también vale, y volvemos a lo mismo, hacer preguntas con tu jefe. ¿Cómo prefieres que me comunique contigo? ¿Por llamada telefónica? ¿Por mensajería interna del chat de ahí? ¿Por correo electrónico? ¿Cada cuánto nos podemos reunir para platicar de avances? Claro, ¿qué puedo decidir y qué no? Claro. Esa es otra pregunta importantísima que hay que hacerle al jefe. ¿A quién más le puedes preguntar eso? Pues Claro. a tu jefe. Sí. Pues, ¿qué puedo decidir? Por ejemplo, hay muchas empresas en donde, por llamarlo de alguna manera, en lo que tiene que ver con montos de inversión, montos de gastos, pues hay unos gastos que tú sí puedes autorizar y hay otros que no. Y tú tienes que preguntar eso. Sí. Porque si no preguntas y autorizas un monto que estaba por encima del que tú tenías, después, ¿qué va a pasar? Claro, Problema al rato para ti. sí. Sí, claro. Como me acuerdo de un cliente que me dice, es que en mi nuevo trabajo acababa de entrar, es más, creo que ni siquiera entraba todavía, y estaba como 2 días antes de empezar, y le dijeron, vamos a tener un viaje todos los de la compañía, compra el boleto de avión. Y él, ¿qué? Todavía ni siquiera entro a trabajar, ya me estoy diciendo que compre el boleto de avión. Y se comunicó con su jefe y le dijo, oye, no entendí, ¿me puedes explicar cómo esto de compra mi boleto de avión? Yo, ¿cómo? Y ya, le explicó. Sí, es un viaje donde vamos a ir todos los de la empresa, no te preocupes, te lo reembolsamos, lo que sea, ¿no? Pero hacer estas preguntas, ¿no? Claro, Claro. claro. Y otro tema muy interesante que justo habla el libro es de estas victorias rápidas. Tener victorias rápidas y como comentaban en algún momento alguien, decir, si yo llego con esa inercia de actuar y tal vez me frenan, pero ¿cómo sí tener estas victorias? ¿Cómo sí actuar para que me vean a mí como un agente activo y al mismo tiempo adaptarme a la manera de hacer las cosas de la empresa? Pues acá lo que yo les diría es, volvemos y pareciera repetición de la repetidera, pero la persona que mejor te puede indicar a ti cuáles son esas victorias rápidas, esas victorias tempranas, es tu jefe. ¿Qué expectativas? Claro. ¿Y qué Claro. necesitas o qué quisieras que pasara desde que yo estoy en este rol, en este cargo, rápidamente para que se vea pues que que es positivo que yo esté acá? Pero vuelvo al tema, asumimos, o Claro. llegamos a hacer, o llegamos a imponer, o nos enfocamos en ejecutar y en un montón de cosas, y no hablamos eso. Y resulta que, insisto, la persona que mejor conoce para qué te contrató es tu jefe. Sí. Seguramente lleva más tiempo que tú, seguramente esa persona conoce mucho más en qué momento está la empresa. Están en un momento de expansión, están en un momento de recorte de gastos, están en un momento de diversificación, están en un momento, eso es importante también que tú lo tengas en cuenta, que mires cuál es la situación de la Claro. empresa y que valides con tu jefe qué deberías tú hacer para tener una victoria temprana.
Sí, por supuesto. ¿Cuáles son esos KPIs? ¿Cuáles son esos entregables que necesito tener en el corto plazo, mediano, largo plazo? ¿Con qué recursos? Ya habíamos hablado de con qué recursos cuento, no solamente los materiales, sino de gente. ¿Con qué otras personas en las otras áreas me puedo ayudar para lograr estos objetivos? ¿A quién puedo recurrir si quiero algo de recursos humanos? ¿A qué persona puedo recurrir si quiero algo de finanzas, de marketing, de incluso en la parte hasta de mi equipo de trabajo? ¿Qué pasa si me falló la computadora, el teléfono, etcétera? ¿A quién recurrir? Tener todas esas líneas claras de, de las personas importantes en la empresa que me pueden ayudar a resolver cierto problema. Así es, así es. Eso es súper importante tenerlo claro y hacerse responsable de eso. Exacto. No esperar, insisto, no esperar a que la recursos, como hay un programa de inducción, entonces son los de recursos humanos los que me tienen que decir, pues Claro. sí, pero no. Sí. O sea, sí te tienen que decir en el proceso de inducción, pero tú también te tienes que hacer cargo y ser proactivo al respecto. Claro, claro. Y fíjate, te voy a contar una experiencia que me platicó una clienta. Ella estaba en una empresa donde tenía muchísimos años, estaba muy en su zona de confort y se daba cuenta, pero le daba miedo ese cambio. Llegó una propuesta laboral muy atractiva, le encantó, decidió salir de esa zona de confort, se aventó, pero en menos de 2 meses ya no le renovaron el contrato y la realidad es que nunca supo qué pasó. ¿Qué es lo que sucede cuando hay esas situaciones en las que no te dicen bien, no te lo explican? Uno se siente como si hubiera fracasado, ¿no? Se siente mal. Sí, es cierto porque es como si uno, a partir de lo que le dijeron, generara Ujú, unas expectativas y cuando las expectativas no se cumplen, pues obviamente eso nos genera decepción. Y lo claro. peor es que a veces, y yo conozco casos, de hecho, justamente la semana pasada estuve reunida con unos amigos Mm, que precisamente porque esas expectativas no se están cumpliendo, porque no hubo suficientemente claridad, eh, esta persona con la que estaba hablando era pensando que el problema era ella y estaba dudando de su competencia técnica. Una persona claro. brillante en lo que hace, que porque nunca le dijeron que tenía que hacer unos temas de autorizaciones, de aprobaciones a través de un sistema X, y esta persona, pues como nunca se lo dijeron, y de eso se hacen cargo otras personas, y ella no lo hizo, pues entonces empezó a cometer errores. Pero los errores no eran desde su saber hacer, desde su experiencia. Era de lo que se llama hoy en día y que le dicen en inglés el way of work, y es cómo trabajamos aquí. Pero si no Claro. le dijeron, entonces Y no fíjense que, preguntó. y no preguntó, entonces pues obviamente tiene que ver un poco con lo que en la empresa te dan de información, con lo que tú preguntaste o no preguntaste, pero a donde voy es que incluso este tipo de situaciones pueden llegar a minar la confianza personal. Sí, muchísimo, muchísimo. Y, y darnos cuenta también de que no vamos a hacer clic o match con todas las empresas ni con todos los jefes. Y no significa que yo esté mal o que el jefe esté mal. Simplemente significa que hay lugares en donde puedo trabajar mejor, puedo explotar mi potencial, porque en esa cultura con ese jefe se permite, y hay momentos en los que no, y personas con las que no. Y Así es. no es personal. Yo le digo a mis clientes, si te rechazaron en un trabajo y te dijeron, no eres el candidato, o te corrieron en un trabajo y te dijeron, no estás aquí, a veces no es personal. Ujú. ¿Sí? A veces no quiere decir que tú estés mal. Digo, habrá su parte de responsabilidad si me corrieron en un trabajo, qué fue lo que hice o no. Por supuesto está esa parte de ser responsable, pero a veces no necesariamente es algo personal, no es contra ti. Ujú. Así es. Y eso también es algo en lo que caemos las personas muy fácilmente, y es que tendemos a veces pensar que
pues que todo tiene que ver conmigo. Y pues una parte sí puede tener que ver contigo, con lo que de lo que te hiciste cargo y de lo que no, lo que es tu Claro, responsabilidad y que atendiste sí o no, pero también un poco es lo que hay alrededor. No todo es claro, alrededor tuyo. sí, Entonces es importante que exacto, tengan eso. claro. Y bueno, me encantó este comentario que dice Moni. Concluyo de su live, no suponer. Me encanta. Mm. Y la herramienta más poderosa para eso es validar y preguntar. Y eso también está increíble este comentario. Y nos dice Jan, felicidades a todos aquellos que consiguen trabajo y hacerles mención una vez obtenido un empleo para conseguir ingresos para familia, deben considerar que deben de ser como el cactus, adaptarse a cualquier clima para mantener primero una constancia que beneficie a cada uno y a la empresa. Es que acá de esto que dice Jan es muy valioso y es Sí, una de las razones por las cuales se puede llegar a fracasar en una transición es precisamente porque ese líder no tuvo la capacidad de adaptarse, claro. porque era demasiado vehemente o demasiado acelerado y la empresa es muy lenta y muy burocrática, Sí, porque pretendía, hablando de mí, si yo fuera la que estuviera en un momento de transición, pretendía traer las cosas como yo las había venido haciendo durante los últimos 10 años claro. y resulta que aquí se hacen distinto, entonces no me adapté, desconocí Ujú. esa cultura. Entonces, el tema de adaptarse es fundamental. Sí, Adaptarse siempre y cuando, acá voy a decir una cosa que de pronto no es como objeto de este live, pero creo que es importante, sí, adaptarse siempre y cuando esté acorde, lo que tú estés viendo allí, esté acorde con tus valores. por supuesto, por supuesto. Porque también hay unos límites que cada quien debe saber hasta dónde sí, hasta dónde no negocio esto, permito Claro, esto o hago parte de esto. Entonces, y eso también es importante. Eso sí, también es importante porque muchas veces por temor observamos que ocurren ciertas situaciones o, no sé, cosas en las empresas y por temor a perder el trabajo, al ingreso y demás, me empiezo a meter en eso y cuando es algo que va a encontrar que es de algo que es importante para ti, sí, eso la vida te empieza como a mandar mensajitos de que no es por ahí. no es por ahí, exactamente, Y hay que exactamente. escuchar esa intuición, hay que escuchar esos mensajes que vienen desde dentro cuando nosotros tenemos el poder de decidir en dónde y con quién trabajar. No dejemos ese poder afuera. No dependamos de que quien me diga que sí te contrato, ya le voy a decir que sí, nada más porque me dijeron ellos que querían Ujú, trabajar conmigo. ujú. Yo soy la persona que decido en dónde y con quién trabajar. Y por eso es tan importante entender esa cultura un poquito desde antes. ¿Cómo trabaja el jefe? Preguntar a las personas que ya han trabajado ahí. Tengo un amigo que tiene un amigo que trabajó ahí, pues voy y lo contacto. Ujú, Ver en las noticias, ver qué es lo que dicen las personas que están aquí en LinkedIn sobre la empresa, los que ya trabajaron ahí, cómo son, cómo es su manera de ser, qué publicaciones hace la empresa, qué publicaciones hacen los directivos. Me gustaría trabajar aquí, es una empresa que admiro y que digo, wow, este director, aunque no vaya a trabajar para él, ¿qué es lo que está compartiendo en la red? ¿Cómo son esos valores? Y hacer esas preguntas incómodas pudiera ser para el jefe, esas preguntas retadoras, no solamente cuando ya esté trabajando, sino antes de ujú. entrar a trabajar, hagan esas preguntas incómodas, retadoras, difíciles a tu próximo jefe para que tú decidas si quieres entrar ahí a trabajar o no. Y yo te diría que, o les diría a todos que hacer esas preguntas es una victoria temprana. Sí, De pronto no para los objetivos y la razón por la cual te contrataron y tu trabajo. Es una victoria temprana para ti. Y claro, hacer esas preguntas incómodas incluso puede ayudar a que tu jefe piense al respecto porque puede que no lo haya hecho. claro, Porque es que también pasa. Muchas veces los jefes y los líderes tampoco han pensado como lo realmente importante del tiempo con esta persona, de lo que se espera, de los recursos, etcétera, etcétera. Y entonces tú al hacer las preguntas le puedes ayudar a que lo piense, a que lo tenga en cuenta.
Y eso Claro, es una victoria temprana para ti, eso te va a ayudar a que tu jefe diga, ay, ve, no esta lo había persona me está visto. haciendo preguntas que no había considerado. Claro, claro. Está fabuloso. Pues ya se nos fue el tiempo, Ilse. Esta plática estuvo fabulosa. Muchas gracias. Dime con qué quisieras cerrar este tema. Con una invitación a que se hagan cargo, Sí, a que la responsabilidad de que tengas una transición positiva y exitosa es tuya, no únicamente de la empresa. Entonces, tu responsabilidad es hacerte cargo de revisar también cómo te estás manejando tú, cómo estás manejando tu balance y equilibrio, qué preguntas estás haciendo, cómo estás observando el estado el momento de la empresa, cómo te estás sintiendo y que seas muy coherente contigo. Y aquí hago eco en lo que tú decías ahora, Liz, y es escucha tu intuición. Si claro. sientes que ese es el lugar, ese es el lugar. Si sientes que no, alguna vez le escuché a un mentor que decía, en relación con tomar decisiones, pues entrar a un trabajo es una decisión que uno toma y uno acepta cuando me hacen una oferta, pero el que yo tome una decisión no quiere decir que no me pueda, que no la pueda cambiar. Es como cuando uno va al cine y se mete en una película, pues yo decidí ir a ver esa película, pero si yo me estoy dando cuenta que la película es mala, pues yo decido Exacto. si me quedo ahí y si pierdo mi tiempo viendo una película que no me gusta y no me aporta, o si me voy, pero es una decisión. Entonces creo que lo mismo aplica para estos temas, hacerse cargo. Totalmente, Uh -huh. totalmente. Pues muchas gracias, Ilse, por este tiempo. Fue una plática fabulosa. Para ver Gracias. todos los lives que he hecho, aquí les dejé mi página web, lizarmina.com. Ahí están todos los lives que he hecho. O también pueden seguir el hashtag en vivo con Liz. Ahí están todos los lives. Muchas Muchísimas gracias. gracias a todos por estar. Gracias, Ilse, por tu tiempo y tus aportes. Ha sido fabuloso este live. Muchas Y gracias a ti por la invitación, de verdad un honor estar con acá mucho conversando gusto. contigo y con todos ustedes. Gracias. Y conecten con Ilse, vayan a su perfil, conecten con ella, díganle que la vieron en el live y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias, adiós.